Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Este es el Mesías. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Mis queridos hermanos en Cristo, reciban mi saludo de paz y bien. La liturgia aplica hoy a Cristo las trágicas palabras que en su momento describieron la situación de Jeremías, cruelmente rechazado por sus compatriotas. En su desolación, el profeta clama por la venganza, pero en una situación similar, Jesús opta por la consigna que habrá de dejar a los suyos, sobre todo al final de su vida: «Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen». El Evangelio evidencia la división de opiniones que suscitaba la persona de Jesús. Solo los sencillos y sinceros como Nicodemo lo reconocerán como profeta e incluso como el Mesías. Hablemos en torno a la primera lectura, donde el profeta Jeremías eleva una queja a Dios cuando descubre la conjura que han tramado sus paisanos para quitarle de en medio. Es el precio de proclamar la palabra del Señor a un pueblo que se resiste a su mensaje, un pueblo de cabeza dura. Y como víctima inocente se compara con el cordero manso llevado al matadero, imagen que utiliza Isaías para describir al Mesías como siervo sufriente que expía el pecado del mundo. Aunque los hombres estén en su contra, Dios está de parte del profeta. Él es quien le revela los planes homicidas urdidos en su contra. El profeta sufre y eleva una oración al Señor, una oración de confianza: «Porque a ti te he confiado mi causa». La confianza total en el Dios que no defrauda le hace fuerte, ni la maldad de sus enemigos podrá con él. La experiencia de Jeremías nos muestra hasta qué punto hay que estar dispuestos a padecer por ser fieles al Señor, evidentemente sirviéndole con corazón recto. Con el salmista invocamos a Dios. En Él ponemos nuestra confianza ante cualquier situación injusta de persecución o de calumnia, de difamación. Cuando sentimos la ausencia de Dios, cuando somos atacados por otros, cuando queremos reforzar nuestra confianza en el Dios de la justicia, así le decimos: «Señor, Dios mío, a ti me acojo, no quede yo nunca defraudado». Toda la vida de Jesús fue una auténtica provocación para las personas que le escuchaban y veían su actuación. Así lo vemos en el Evangelio. Fue motivo no solo de provocación, sino también de discusión entre los judíos.
San Juan pone hoy esta situación en Jerusalén, el lugar donde culminaría su vida, y después de hablar con libertad en el templo y de actuar en beneficio de los marginados. La liturgia en este tiempo de Cuaresma poco a poco va preparando nuestra mente y nuestro corazón para descubrir por qué Jesús fue también mal recibido, muy poco entendido, y fue un estorbo para la religión mal entendida como cualquier profeta. Aunque este con más razón, pues es el enviado de Dios, el enviado del Padre. Los sencillos descubren en él al profeta que actúa en nombre de Dios, que sus palabras convencen y son veraces porque van unidas a su actuación. Tanto sus palabras como su actuación siempre hacen bien y hablan de un Dios amor, ternura, justicia, cariño, compromiso, verdad y paz, y que quiere la dignidad para todos. Los seguros de sí mismos, los apegados a las leyes y su cerrazón, buscan argumentos absurdos, por no decir excusas, para no aceptarle e incluso para condenarle. Jesús habla o ha hablado como nadie lo ha hecho. Tiene una autoridad que le viene del Padre, pero que precisamente se denota en sus actos. Pasó su vida haciendo el bien, buscó a todos, a los pobres, a los enfermos, a los que estaban poseídos por espíritus inmundos, y estuvo con los más necesitados y los pecadores. Jamás, por ello, ha hablado nadie como este hombre. Ciertamente que las palabras de Jesús conmovían, sus palabras refrendadas por los hechos a favor de los que tanto la religión, los mandatarios del templo, las autoridades, como el poder político marginaban, era algo que provocaba una admiración, simpatía, y junto con la admiración y la simpatía, un seguimiento y una confianza grande en él. Hoy, en nuestro mundo, Jesús sigue siendo para muchos un personaje no solo admirado, sino sobre todo alguien que nos da un sentido a nuestra existencia. También es un personaje olvidado y marginado, que no se le conoce bien, por lo tanto se le ignora y no se le sigue. Dentro de sus seguidores, aunque con dificultades, intentamos descubrir y vivir sus enseñanzas, realizar sus valores e intentar sacar todas las exigencias que lleva consigo celebrar la Pascua. De ahí que su próxima celebración nos mueva a replantearnos seriamente las exigencias para nuestro ser de seguidores, para dar respuesta a lo que Él nos enseñó y sobre todo realizó. Es un buen momento para descubrir qué grande es el amor que Dios nos tiene, qué grandeza da la humanidad, el que existan, qué grandeza da la humanidad, el que existan personas que presten un servicio liberador a los demás. Qué importante es el que se comunique que no hay mayor amor que el que da la vida por los hermanos, por los demás, y cómo esa vida dada y entregada termina en vida. Jamás, hemos dicho, ha hablado nadie como este hombre. Ante la vida y la enseñanza de Jesús, nadie queda indiferente. Unos le siguen entusiasmados, otros le rechazan con indignación, porque no entienden su mensaje o no lo quieren entender. En el Evangelio de hoy aparece claramente este contraste y la polémica que provoca especialmente entre los jefes religiosos. Unos le ven como a un profeta, otros ven en él al Mesías, otros lo rechazan porque el Mesías no puede venir de Galilea. Vemos cómo, cuando un profeta estorba, cualquier motivo vale para quitárselo de encima. Los sumos sacerdotes y los doctores de la ley no quieren escuchar a Jesús, están llenos de prejuicios, tienen el corazón endurecido, están aferrados a su poder y a sus seguridades mundanas. En cambio, la gente sencilla escucha a Jesús con un corazón bien dispuesto que les permite acoger sin barrera su mensaje. Hasta los guardias del templo se quedaron absortos
escuchándole y no se atrevieron a apresarle. Es una palabra que da vida, es una palabra que ilumina, que motiva, que da sentido a la existencia humana. Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Jesús hoy sigue inquietando, atrayendo, cuestionando, iluminando, dando sentido a la vida y presentando su palabra como un alimento, como un pan calientito que nos nutre. Y sus palabras siguen provocando aceptación o rechazo. Pero si se acogen, siempre liberan. Por ello, debemos escuchar la palabra de Dios con un corazón sencillo, abierto, para que al acogerla sea realmente luz que oriente nuestra vida. Por otra parte, los que seguimos a Jesús no podemos extrañarnos de que nuestra vida provoque la misma reacción en nuestros contemporáneos, suscitar preguntas, incomprensiones, difamaciones y también adhesiones. Ojalá que el testimonio de nuestras vidas sea también luz que ilumine a los hombres de nuestro tiempo. Jesús no pasa desapercibido ante la humanidad, ni quien lo siga con fidelidad. Eso es precisamente lo que muestra la riqueza del texto. Son varios los grupos que van diciendo algo de Jesús. Quizás los fariseos y sacerdotes, por tener un cargo en el templo y una formación en la ley, son los que de alguna manera sienten envidia ante Jesús y quieren que, persiguiéndolo y hablando mal de él, los demás, la mayoría, la gente, deje de poner su mirada en el mensaje de salvación que propone. Con ello pretenden quitarle autoridad moral difamándolo, mostrar una actitud de silencio ante la predicación de Jesús, tratar de hablar mal de su misión para que se acabe, para que no se muestre su misericordia quiero y no sacrificio, sino el vano cumplimiento del precepto ante el cual se aferran ellos. De ahí se lleven su discurso hasta el extremo de la hipercrítica, a ver si acabamos con él. Otro grupo da otras claves. De verdad es un profeta, es el Mesías. Nadie ha hablado como él, o simplemente escúchenlo. Son los posicionamientos a los que lleva la figura de Jesús. ¿Tú cómo te posicionas ante él? Todo el dilema que aparece en el Evangelio de Juan nos lleva a una profunda reflexión sobre la figura de Jesús. Jesús es el Verbo, la palabra y la vida de los hombres. Viene enviado por Dios para que la humanidad se salve y que aquellos que andan en tinieblas de muerte puedan tener la luz de la salvación y la vida. Gracias a la libertad de acoger al Mesías de Dios, estamos ante una solemnidad importante para los judíos, como lo es la fiesta de las tiendas. Es un día grande y Jesús se presenta en el templo para dar la respuesta total a la función que tiene desde el inicio de la creación para el ser humano. Quien tenga sed, que beba de mí, que soy agua, que calmo la lucha interna del ser humano. La gente al escuchar esto se cuestiona profundamente. Están experimentando en sus vidas una religión vacía, cumplimiento de leyes, preceptos, normas que llegan a asfixiar y no dan respuestas al deseo de infinito. Por eso, reconocen en Jesús al verdadero maestro en la ley. Saben sus conocidos que no ha participado en ninguna de las grandes escuelas rabínicas, que no ha hecho un programa de formación como los que lo están acusando. Sin embargo, reconocen en él la compasión que hay en las relaciones que se dan en Dios y que se vuelcan a la humanidad. La compasión que llega a humanizar, que sana, que libera y que da sentido pleno a la existencia de cada uno de nosotros. Mensaje de salvación y buena noticia para los que andan en sombras de muerte o sedientos de plenitud. De este modo,
Juan ha planteado todo este escenario en el que de alguna manera cada personaje se posiciona y trata de decir algo de Jesús. Nicodemo, que lo busca en la noche de su existencia humana, expresa la necesidad de escucharlo. Los guardias, que son personas al margen de la religión, manifiestan que sus palabras son cabales, reales, que tocan el corazón. Nadie ha hablado como Jesús. Aunque se juegue en el puesto de trabajo ante los sacerdotes y fariseos, que siguen cegados en una religión del cumplimiento, pero que está apartada del corazón, el cual quiere tocar el Señor para que se realice el cambio, la transformación, la conversión, y de esa manera el hombre se adhiera fielmente a Dios. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.